escriban su respuesta en el chat, acá de de Zoom, y no olviden colocar presente en Google Classroom, ¿ya? Así que mientras ustedes siguen respondiendo cómo se sienten el día de hoy, con la mayor sinceridad posible, por favor. Mientras siguen en eso, yo presento la clase de hoy. El día de hoy nos basamos en un texto correspondiente al fragmento de una novela. Eran solamente 2 capítulos de esta novela, y en base a ella vamos a analizar cómo ordenar los hechos en una historia. ¿Por qué esto se relaciona tanto con la temática de la unidad? Les recuerdo, la unidad que tiene que ver con medios de comunicación masiva e información, y sobre todo con cómo yo genero cambios con la información que adquiero sobre mí mismo, mí misma, y sobre mi entorno. En este caso en específico, cómo yo narro los hechos en una narración, qué repetitivo sonó eso, pero bueno, cómo yo dispongo estos acontecimientos, cómo yo prefiero contarlos, tiene que ver mucho con también cómo identifico mi propia vida, es decir, cómo va a ser mi propia narrativa personal. Nuevamente, como lo hemos explicado en clases anteriores, muchos conceptos del lenguaje son aplicables al día a día. Nuevamente, usted es el personaje principal de su propia vida. Y esta clase yo sé que le puede servir mucho si lo toma de esa forma, ¿ya? Así que, objetivo, vamos a analizar y evaluar una narración de ejemplo para que podamos ver este tema del orden de los acontecimientos. Vamos a tener un pequeño espacio de conversación porque quiero que me vayan contando un poco cómo ustedes se imaginan su propia narrativa. Luego vamos a explicar bien a qué me refiero con eso. Vamos a ver los tipos de tiempo, repasar contenidos de octavo básico, para finalmente ver los tipos de anacronías. Un concepto que usted desconoce, lo conoce, pero no los conoce con el nombre exacto. Así que es algo desconocido en esta asignatura y le pido desde ya, por favor, que se concentre lo máximo posible. Por lo menos cuando lleguemos a la cuarta parte de la clase. ¿Ya? Así que comienzo a ver sus respuestas. Quiero ver cómo están más o menos el día de hoy. Pensando que 1 es excelente y 5 absolutamente horrible. Ya, los lentes ya me los puse. Ya. Han mejorado bastante en comparación de la clase anterior. Muy pocas personas, que desde ya lamento, se sienten horribles. Me pueden escribir por interno como mensaje privado si los puedo ayudar en algo también respecto a eso. Y ¿por qué hay dulces en el piso? No sé, yo me preguntaba lo mismo cuando le hacía clases presenciales a ustedes. ¿Por qué hay tanta basura y tanta comida en el piso? Yo creo que es como lo mismo, pero bueno. No lo sé, no lo sé, se me ocurre colocar. Ya, un recordatorio pequeño. Yo la clase pasada, viernes pasado, di la oportunidad que usted me mandara su meta personal, y si usted cumplía con ese trabajo, que era simplemente contarme cuál era su meta de aquí a fin de año, de aquí a diciembre, y la meta usted la definía, yo no la imponía, yo inmediatamente le justificaba un trabajo, una justificación, un trabajo pendiente, es decir, inmediatamente le colocaba un 7 y usted ya no lo tenía pendiente, o si no, yo le justificaba una futura actividad, para que usted no la tuviera que hacer, e inmediatamente, de nuevo, le colocaría el 7 directamente. La oportunidad estuvo, solamente la condición era que su trabajo llegara, porque tenemos la clase muy temprano, llegara hasta máximo a las 3 de la tarde, y todas las personas que sí cumplieron con eso y que sí participaron en la actividad, ya les justifiqué un trabajo y ya se lo comuniqué a usted y lo publiqué también en mi Instagram de profesora, indicando la fecha del trabajo y el número de la clase. Así que téngalo en consideración. De hecho, yo hoy día en la mañana, desde muy temprano, quise despertarlo con una notificación del correo y mandé nuevamente, ya solamente por ser insistente, el listado de trabajos que yo he recibido y los que usted tiene pendientes todavía.
ya lo mandé ahí a su correo personal a las 8 de la mañana, y necesito que lo revise. Y por favor, que no espere nuevamente que yo se lo mande, porque yo siempre lo actualizo, pero en Google Classroom, ¿ya? Posiblemente yo no se lo vuelva a mandar. Tiene que revisarlo directamente en la plataforma. Ya. ¿Hasta el momento alguien tiene una duda sobre lo que acabo de decir? ¿No? ¿Que haya visto su correo o algo por el estilo? Bueno, por lo menos la información ya está en su correo, así que ojo igual. Como yo ya les he comunicado, queda solamente un mes de clases. El ministro dijo que las clases terminan el 23 de diciembre. Bueno, ahí el colegio no tiene mucho que hacer. Pedro, revise bien porque se lo mandé exactamente al correo de Google Classroom, con el mismo que está registrado. Ya. Queda muy poco y nuevamente lo que le recomiendo es que usted, por lo menos en mi asignatura, que mi asignatura significa también que usted pueda pasar de curso, ¿no? Que esté al día, ojalá de aquí al 30 de noviembre. Ojalá. Por eso que esta semana no hay tareas nuevas, yo creo que la próxima posiblemente tampoco. Así que por favor, no tenga la idea que en diciembre usted va a hacer todo y se va a colocar al día, porque diciembre técnicamente no existe. Va a empezar diciembre, va a cerrar los ojos y luego va a estar en Navidad, con dulces en el piso, ¿ya? Así que ojo con eso, por favor. Y sobre el aniversario, eh, sabe que no sé, pero yo noté que no se hizo. O creo que ya estamos como 19 de noviembre y era fines de octubre, así que yo creo que ahí quedó el aniversario. Ya, pero igual si quieren hacer alguna actividad, no sé, una pijamada, como le hicieron una vez creo con su profesora jefe, también lo pueden hacer de nuevo si quieren. Tienen que simplemente avisar. Yo encantada con estar en pijama. Bien, entonces, la clase del día de hoy se centra bajo el lema que está ahí en la pizarra. ¿Cómo cuentas tu propia historia? Cada uno tiene una narrativa personal. ¿A qué nos referimos con una narrativa personal? Cada uno ha vivido ciertas cosas, ciertos hechos concretos, pero usted le da una explicación a esos hechos concretos. Usted culpa a personas, usted justifica situaciones, usted se explica a sí mismo por qué ciertas cosas pasaron y si son buenas o malas, o si usted las ve en forma positiva o negativa. Eso corresponde a una narrativa personal. Por lo tanto, dos personas pueden vivir el mismo hecho, pero cada uno la entiende en forma distinta. ¿Ya? Por lo tanto, una narrativa personal, o que yo entienda cómo entiendo mi propia vida, cómo me la cuento a mí mismo y a mí misma, o al resto de personas, es súper importante. Porque dentro de esta narrativa personal, yo puedo ser una persona que se hace responsable de sus actos, o también puedo ser una persona que se victimiza y que siempre está sufriendo a lo largo de su vida, o viviendo desde el sufrimiento. ¿Ya? Entonces, esto lo vamos a aplicar ahora con conceptos de la asignatura, de lengua y literatura. Y desde ya nuevamente les recuerdo, esto puede ser súper interesante, tal vez los conceptos a corto o largo plazo se pueden a veces olvidar, pero no olvide los ejemplos que vamos a dar para que por lo menos los pueda retomar después. Todo lo que vamos a ver ahora son contenidos de la prueba cuando usted sale de cuarto medio, para poder entrar a una universidad o conseguir becas. ¿Ya? Ya, ahora sí. Entonces, estamos en la unidad número 4, la última, comunicación y sociedad. ¿Y por qué comunicación y sociedad? Porque estamos hablando de la utilización de la información y cómo mis acciones, de acuerdo a esa información, van a tener impactos en el resto de personas, en el resto del mundo. Entendiendo que, como les dije en un comienzo de la unidad, ustedes son personas ciudadanas de un mundo. Son ciudadanos globales, ciudadanos mundiales, y vaya a pasar algo en otro continente, a usted le va a impactar igual.
Así que comencemos inmediatamente con la clase en sí, con los conceptos, solamente un pequeño recordatorio de por qué yo hablaba con un texto y por qué en la clase aparecía un requisito. Por mientras usted puede buscar la única jirafa que es distinta y no tiene una pareja. El desafío estaba en la clase del día miércoles cuando subí esta materia. Nuevamente los PowerPoints, yo siempre los mando con anticipación para que usted pueda conocer la información y pueda presentarme dudas en la clase en vivo. ¿Ya? Ya, mientras usted busca esa jirafa, hay algo extraño que tiene. Les explico un poco. El día de hoy, lo ideal era que usted leyera el texto, el socio, que está en la página 90. En la página 90. Es un texto creado por un chileno en el año 1915, ¿sí? Y en la realidad de ese país. Perdón, de ese país, es de Chile, pero en la realidad de esa época. Una época que en ese momento estaba muy marcada por el crecimiento económico. Comenzamos ya a hablar de los bancos, de las acciones, y en ese submundo aparecen estos personajes. Ya, y Sebastián Muñoz, sí, tiene razón, esa era la jirafa. Voy a abrir el chat. ¿Por qué era esa la jirafa? ¿Por qué era? ¿Por qué ahora? A ver. Hay una china. Ya, súper bien, Sebastián Muñoz. Claro, era simplemente por los ojitos, ¿ya? ¿Y el resto no se había dado cuenta? ¿Qué pasó con esa concentración? Ahí. Ya, ahora sí, casi terminó la reunión. Ya, entonces, ese pequeño recordatorio, por favor nunca olviden leer los textos porque es la única manera en la cual ustedes pueden recordar la materia. Y vamos a utilizarlo para ciertos ejemplos de lo que viene ahora. Lo que vamos a... la que tiene bigote. Ya. Vamos a centrarnos en lo que conocemos como tiempo en las narraciones. Ustedes en octavo básico vieron dos conceptos, el espacio y el tiempo. ¿Y por qué? Porque tenían que realizar cortometrajes. Por eso que vimos esto. En el caso del espacio, vimos que eran solamente, me cuesta hacer esto, perdón, 3. Existían solamente 3 tipos de espacios, el espacio físico, psicológico y social. Físico, las cosas concretas de un ambiente; psicológico, el clima emocional de un espacio; y el social, que viene siendo las relaciones que se establecen entre los personajes, si son cercanos o no, si hay confianza o no, etc. Esos eran los 3 tipos de espacio, y que usted ya conoció. Ahora vamos a hablar de los tipos de tiempo que usted ya conoce y vamos a repasar, que son solamente 2, ¿ya? En caso que usted recuerde algo, me lo dice por favor inmediatamente. De hecho, utilice el chat para poder estar escribiendo. Ya. Tipos de espacio. Existen solamente 2. Tiempo de la historia y tiempo del relato. ¿Ya? Que vaya quedando eso claro y vamos a ir viendo las diferencias. A todo esto recuerden que para que no se queden dormidos, pueden estar tomando desayuno en este momento, pueden estar haciendo algo para poder sobrevivir a esta hora de la mañana. Ya, y algo que me faltó agregar al comienzo de la clase, hemos tenido muchas clases que son relajadas y que es solamente contenido escondido en la conversación, pero el día de hoy hay conceptos muy específicos, así que si usted está jugando en este momento y simplemente me tiene de fondo y me está escuchando, no le va a servir, ¿ya? Así que vaya cerrando el juego, aguántese 30 minutos y escuche lo que voy a decir ahora. Ya, tiempos narrativos inclusive coloqué también las definiciones solamente para que usted lo pueda recargar, para que usted lo pueda recordar. Vamos primero a algo central. Acá importa mucho la voz del narrador o narradora, y eso tiene que quedar súper claro desde ya, que la voz del narrador o narradora son completamente
una ficción. Es decir, esa persona no existe. Por mucho que yo piense que puede ser el mismo autor o autora, realmente el autor o autora siempre va a crear una voz ficticia para narrar los eventos. ¿Ya? En el caso de los tiempos narrativos, yo tengo dos opciones. En el tiempo de la historia, yo los hechos los explico tal cual como sucedieron. ¿Y a qué me refiero con el orden tal cual? Me refiero al orden normal que nosotros solemos utilizar en nuestro día a día. Es decir, las cosas van en orden cronológico, en el orden del reloj. Primero, hay una secuencia de pasado, de presente, y así vamos a ir pasando el futuro, el futuro, el futuro. Por lo tanto, si yo hablo de tiempo de la historia, es un orden lógico y que yo no puedo alterar. Yo no puedo alterar el tiempo, por ejemplo, usted no puede volver al pasado y cambiar las cosas, usted no puede viajar al futuro, o que yo sepa, no. Por lo tanto, usted está viviendo un tiempo de la historia. Al contrario, el tiempo del relato, tal como lo dice su nombre, es del relato, el tiempo de lo que fue creado por un autor o autora. Y como usted sabe, un autor o autora, un creador o creadora, pueden hacer lo que se les dé la gana. Así que el tiempo del relato es el orden en el cual su creador o creadora decide que se ordenen los hechos. Por lo tanto, puede ser igual al orden cronológico, es decir, al tiempo de la historia, o puede estar completamente alterado y desordenado. ¿Bien? Ya, vuelvo a repetir entonces. Tiempos narrativos existen solamente dos. Tiempo de la historia, piense, tiempo de la historia real, de mi propia historia, y por lo tanto voy pasado, presente, y cada vez presente, 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 llegando a un orden de reloj. Al contrario, en el tiempo del relato, hablamos del relato, de la creación. Relato, creación ficticia. Y si es una creación nuevamente ficticia, yo puedo ordenar esos hechos como se... Perdón, me iba a decir algo súbito. Yo puedo ordenar los hechos como se me dé la gana. ¿Ya? Ya, hasta el momento. ¿Se ha entendido todo? Claro, una aclaración, y por eso lo coloqué en la definición. En el tiempo del relato, el orden puede ser de dos tipos. Puede ser igual, puede coincidir con el tiempo de la historia, es decir, puede ser súper ordenado, pasado, presente, futuro, súper normal, o si no, en el tiempo del relato tengo la segunda opción, que esté todo desordenado, ¿ya? Así que, ojo con eso. En el tiempo del relato yo tengo opciones para todo lo que yo quiera. Para contar una historia en forma ordenada o para desordenarlo todo. ¿Ya? El tiempo de la historia es simplemente cuando yo quiero tener un orden lógico de las cosas. Y el tiempo del relato es cuando yo el orden lo puedo hacer, nuevamente, con orden lógico o dejarla embarrada. Con todos los acontecimientos, mezclarlos como se me dé la gana. Por ejemplo, a mí me han dicho mucho que un ejemplo de tiempo del relato en el cual se desordene todo es la serie Dark. A mí esa me contaron, yo no la he visto, así que voy a confiar que es así. Cuénteme de alguna película que esté completamente ordenada, en forma lógica. Que se revisa el pasado, después siguen con el presente y finalmente se ve cómo termina la historia. ¿Alguna historia con ese orden lógico? Ya, en el caso de la serie Malcolm, vamos a utilizarla también en esta clase porque no es tan ordenada, ¿ya? Hay muchos saltos al pasado y que es de hecho la materia de esta clase. A 2 metros de ti no la he visto. Imagino que sí. Ya, Shrek también sí está ordenada, pero también tiene ciertos saltos. Así que eso también lo vamos a ver el día de hoy. 3 metros sobre el cielo. Ya, bueno, ahí vamos a utilizar los mismos ejemplos que ustedes me están dando.
Siempre es una buena excusa hablar de Shrek. Ya. Entonces, comencemos a aplicar y usted me va respondiendo con la mayor sinceridad posible. Claro, eso, no, los ejemplos que ustedes me dieron estaban excelentes. De hecho, ahora les voy a explicar que, claro, hay películas, series y libros que cuentan todos los hechos en forma ordenada, pero de repente, de la nada, tiene ciertos quiebres, volviendo al pasado o viajando al futuro, en los recuerdos de una persona o de un personaje, por ejemplo, o del mismo narrador o narradora. Pero eso lo vamos a explicar con la siguiente diapositiva. Así que ahora nos vamos a quedar solamente con los ejemplos que dieron y quiero que me hablen de su propia vida. Sí, nuevamente. Ya, entonces, dígame, ¿cuál es el evento? No, mejor para hacerlo más claro. Hay un evento muy importante en su vida. No me tiene que decir cuál. Ya, pero concéntrense, concéntrense. Hay un evento muy importante en su vida. No me tiene que decir cuál. Pero dígame, ¿a qué edad sucedió? El hecho que más lo ha marcado. Puede ser para bien, puede ser para mal. Pero dígame, ¿a qué edad fue? Fue, no sé, ahora a los, no sé cuántos años tiene usted, a los 14, fue a los 5 años, fue a los 8 años. Ya, vuelvo a repetir la pregunta para la gente que se acaba de dar cuenta que tiene que participar y no me está escuchando. Y explicación de nuevo. Hay un evento muy importante en su vida que lo marcó o la marcó. No me tiene que decir cuál, pero fue un evento muy importante en su vida. Dígame a qué edad pasó. ¿Qué edad tenía? Y algunos me dicen a los 8, otros a los 9 o 10. Algunos me dirán cuándo nacieron, algunos me dirán ahora, con la cuarentena. Ahí dicen a los 9. Puede ser algo positivo o negativo, pero finalmente es algo que a usted lo marcó o la marcó. Y ahí me dicen a los 9, a los 11 o 12, a los 5, ¿ya? A los 13. Nuevamente me gustaría que fueran cosas positivas, pero si es algo negativo también sirve. Mucha sangre, pinche sangre. Ya, entonces, miren, ¿por qué pregunto esto? Porque nosotros podemos contar nuestra propia historia de muchas formas distintas, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Podemos contar las cosas desde un comienzo. Por ejemplo, yo puedo contar mi vida desde que nací y todo lo que he vivido hasta el día de hoy. Puedo contar mi vida desde un evento importante de ella. En medio de toda mi historia de la vida, yo escojo los 11 años, por ejemplo, en el caso de Sebastián. Y desde ahí comienzo a contar mi historia de vida. A alguien que recién me está conociendo. O a mi psicólogo psiquiatra, no sé. Pero también, bueno, se lo voy a estar contando a alguien. O si no, también puedo comenzar desde el final. Es decir, yo puedo comenzar a contar mi vida desde ahora. Desde ahora, en época de cuarentena, encerrado, y desde ahí comenzar a explicar hacia atrás todo lo que viví antes de esta cuarentena. ¿Ya? Entonces, tengo tres opciones distintas. Uy, que me cuesta esto, por Dios. Ya. Entonces, tengo tres opciones distintas para contar mi propia vida. Y lo mismo pasa con los libros, con las películas, las series, con absolutamente todo lo que usted puede imaginar y que corresponda a una historia. ¿Por qué digo esto? Hay muchas películas que usted puede conocer o series que comienzan desde el final. Por ejemplo, desde un personaje que está muerto y desde esa muerte comienza a contarlo hacia atrás. Por ejemplo, el caso del libro que algunos sí leyeron, que era el libro de
¿Cuál fue el que usted supuestamente leyó? Amortajada. Ya, súper bien. Era el libro La Amortajada. La Amortajada comienza desde este pasado, perdón, desde la actualidad, donde ella está completamente muerta, de hecho está tapada con su cuerpo a la vista de todas las personas, y ahí ella, desde esa situación, comienza a viajar hacia atrás en el tiempo para contarla. Pasó su vida ante sus ojos cuando ya estaba muerta. Claro, sí. También existen otras series que hablan desde un comienzo. Por ejemplo, puede ser la serie, bueno, Malcolm en cierta medida. Kung Fu Pandas. Bueno, también sí, Kung Fu Panda, que muestran como toda la historia de este personaje, su realidad, y cómo finalmente se termina convirtiendo en una especie como de héroe, o Un maestro Pokémon. ya, bueno, cómo se convierte en este ídolo a seguir de grandes masas junto a su equipo. Pero vemos, Modelo a seguir. claro, como modelo a seguir. Pero vemos todo su proceso, es decir, vamos desde el comienzo y vamos viajando con el personaje. O si no, hay otras historias que comienzan desde una parte en específico. La película Ted. Del No, oso Ted. no la conozco. No, ¿no has visto la película del oso Ted? Tiene dos, tiene que verla, profe, es muy buena. Pero esa comienza como desde un hecho y después comienza a viajar para cualquier lado. Empieza a contar la historia de un oso parlante. De peluche. Sí, no sabría si es exactamente un ejemplo concreto. Pero miren, yo estoy dando estos ejemplos para que usted note que usted ya lo sabe, usted ya entiende y se ha expuesto a muchas series, muchas películas, muchos libros, muchos mangas que parten la historia desde una parte en específico, desde un hecho en específico. Ahora vamos a tratar los conceptos específicos, concretos, determinantes y que pueden ser un poco extraños, ¿ya? Pueden ser un poco extraños. Así que comencemos. Son tres tipos de disposición de acontecimientos en una narración. Una narración o que puede ser su propia narrativa personal. Está la narración ab ovo, ¿ya? Que suenan súper raros porque están en latín, pero son súper obvios también. Ab ovo se refiere desde el huevo. Imagínese usted cuando esté en un cuarto medio y tenga esa prueba. Ad ovo significa que eh, usted es un huevito. Usted es un huevito, va a nacer ¿se dice nacer? Bueno, se va a abrir ese huevito y usted va a comenzar a vivir su vida como pichón. ¿Ya? Eclosionar. Claro, y va a ir evolucionando de a poco. De hecho, piensa mucho en los Pokémon cuando usted piense en Ab-Ovo. Se volvió un Charizard. Claro. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque en el caso del número uno, de este tipo de narración, usted va desde el principio, tal como dijeron en el chat. Se cuenta todo desde el principio de los hechos. Por ejemplo, en el caso de Pokémon, eh, si yo quiero contar la historia de un Pokémon en específico, yo tengo que contar su evolución. En el caso de Digimon también, Pikachu. claro, tengo que contar su evolución. Y con evolución me refiero que desde su versión inicial hasta que se convierte en ese monstruo raro, extraño. En el Charizard. En un Claro, dragón de fuego. claro. Piense eso entonces cuando se hable de narración ab ovo, o piense en un huevito. En el caso de in media res, lo dice su propio nombre, es desde el medio. Es desde el medio de la historia. Es decir, en un evento intermedio. Por ejemplo, que usted me contara ese evento especial que vivió, que me dijo hace un rato, a cierta edad. Si usted me contara ese evento fuerte, que vivió a los 9 años, ya, usted estaría realizando una narración in media res. Lo está haciendo desde el medio de su vida, o entre medio de su vida, que no es ni el comienzo ni en el final. Los 5 pasó, bro. Claro, puede ser a los 5 o a Por los no 10. hacerle caso a tu tata te caes de un cerro para abajo. Oye, todo esto pasé a ignorar ahí a Sandier, que lo mordió un perro. Bueno, ahí en el chat puede explicar qué pasó. Ya,
Y como número 3, in extrema res, que es cuando yo comienzo a contar los eventos desde el final de la historia o desde mi actualidad. Es decir, que yo cuente mi vida desde mi situación actual. Por ejemplo, que la cámara se acerque a, no sé, a mi cara y yo comience a contar y explicar que estoy encerrada en una cuarentena y después comienzo a volver al pasado para explicar cómo terminé en esto. O cómo terminé haciendo clases por Zoom el año 2020, en una pandemia y crisis mundial y apocalipsis. ¿Ya? ¿Por qué era eso? Dejarnos sin educación, profe. Entonces, guíense mucho por los nombres, hagan estas asociaciones para que sea más claro. Estos son conceptos que lo van a perseguir por el resto de la educación media. Se lo aseguro, no es una exageración. Esto aparece en la prueba después de cuarto medio y es muy importante que lo consideren, ¿ya? Entonces, tiene solamente 3, lo dice su propio nombre. Ab ovo, desde el huevito, desde el inicio. In media res, comienzo a contar las cosas entre medio del comienzo y del final. Y en extrema res, comienzo a contar las cosas desde la actualidad o desde mi final. ¿Ya? Ya, y nuevamente asócialo con su propia vida para comprenderlo más fácilmente. Porque suenan conceptos extraños, pero si usted lo aplica se da cuenta que es muy fácil. ¿Ya? Ya, entonces, ¿hay alguna duda? ¿No hay ninguna duda? ¿Quedó más claro con los ejemplos? Ya, volvemos a explicar en in extrema res. Tal como lo dice su nombre, nos centramos en la palabra extrema, ¿ya? Extrema, es decir, estamos hablando que la historia se va a contar desde el final. De hecho, esta disposición de acontecimientos, los 3, van en orden. Ad hoc, al comienzo de la historia. In media res, comienzo a contar desde el medio de la historia. Y en extrema res, comienzo a contar la historia desde el final. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quiero contar una historia desde el final, puedo contar cuando el personaje ya murió. Está muerto, está botado en alguna parte, en algún lugar, y desde ahí comienzo a volver atrás para explicar cómo sucedió eso. ¿Ya? O para buscar al asesino, por ejemplo. Se ve mucho en los videojuegos. El impostor en Among Us. Claro. ¿Cómo sería? No, eso sería si yo lo quisiera narrar. Bueno, ahí depende. Ya, entonces, bueno, igual si tienen dudas, me avisan por favor. De todas maneras, yo les coloqué la definición en este PowerPoint que está en su poder desde el día miércoles para que quede más claro. El antihéroe de la serie. Y claro, y qué bien que dieron ese ejemplo nuevamente ahí en el chat, la amortajada es una narración in extrema res. Nuevamente, extrema, y en este orden de 3, in extrema es contando desde el final. ¿Y no, por qué nos cuentan desde el final? Porque si la historia estuviera ordenada, por ejemplo, como este orden cronológico que hablábamos en el tiempo de la historia, nos contarían desde el comienzo, toda su vida, cuando ella se casó, empezó a fracasar, se empezó a sentir mal, comenzó a sentirse atrapada, y hasta finalmente su muerte, que es el orden lógico de la vida normal de una persona. Pero en el caso de la amortajada, no, nos cuentan desde el final inmediatamente, nos pegamos el salto. Esta persona está muerta, averigüemos cómo terminó en eso. ¿Ya? Ya. Cualquier cosa me dicen. Esto que están viendo ustedes ahora, aunque no lo crean, es lo más difícil de la asignatura. Se lo aseguro. Es los conceptos más difíciles de la asignatura y por eso que se lo estoy como explicando con tantos ejemplos y que la serie y todo de su propia vida, para que lo puedan... Pero lo comento por un tema de que, para que se sientan orgullosos si lo entendieron, porque de verdad es muy difícil de entender y la gran mayoría de las personas salen de educación media sin entenderlo. Así que si usted lo entendió ahora y no tiene ninguna duda, de verdad siéntase orgulloso. De hecho, yo en la educación media tampoco lo entendí. Me lo autoexpliqué ahora. Ya. Entonces, ahora entendí, dijo la profe. Sí, era tan sencillo. ¿Por qué nadie lo explicó así? Ya. Ahora vamos a una duda que andaba ahí por el chat,
¿Y por qué? Porque cuando hablamos de contar con ese orden cronológico del tiempo de la historia, es decir, orden de reloj, muchos tuvieron dudas, porque habían muchas series y películas que pegan saltos entre medio. Nos explican todo en orden, pero de la nada pegan saltos en el tiempo de la historia. Ya, a eso se le llama anacronías. Y lo vamos a explicar ahora. Nuevamente, el concepto se ve súper complicado y pomposo, pero cuando se lo explique se va a dar cuenta que es súper obvio, ¿ya? Que lo dice su propio nombre. Ya, esto se va a cortar y necesito que vuelva, por favor. Pero, profe, ¿por qué si mayormente los saltos en el tiempo son casi siempre el pasado? ¿Cómo? No escucho. ¿Por qué mayormente los saltos en el tiempo son siempre al pasado? Porque es el más fácil de hacer. Te muestran el dolor del personaje, lo que sufrió. Sí, y pucha, me dieron un ejemplo muy bueno, pero como mensaje privado. Sí, Pedro, ponga el ejemplo. A todo esto, disculpen por haberme demorado en aceptar. Estaba haciendo la clase sola. Me di cuenta ahora que no la había aceptado a nadie. Estaba hablando sola. Pero bueno. No, si no me gusta, no, no, mentirosa, no. No, mentira. Yes. Ya. Partamos al tiro con ese ejemplo que dieron y que era muy, muy bueno. El que dio Pedro. Y gracias por decirlo ahí. En el caso de Malcolm, de hecho es uno de los mejores ejemplos. Ojalá pudiéramos ver un video acá. Si estuviéramos en las clases presenciales hubiéramos visto un capítulo. En el caso de Malcolm hay muchos saltos en la historia. La gran mayoría del tiempo hacia el pasado. Porque antes que se cortara la videollamada yo decía que saltar al pasado es lo más fácil. Porque para el público, cuando yo veo un salto al pasado, me están explicando los eventos o por qué un personaje terminó en esa situación. Lo que tuvo que pasar el personaje para llegar a lo que es ahora. Claro, exactamente. Nos muestra su evolución. Y por lo tanto es lo más fácil de comprender, tanto para crear, o sea, fácil de crear por el autor o autora, y también para comprender por la persona que lo está viendo, por el destinatario o destinataria. En el caso de los saltos al futuro, es muy difícil que yo los pueda ver porque las personas se sienten confundidas. Como que de repente me están contando algo y después aparece en otra parte. Y es lo que a muchas personas les pasó con el tema del libro La Amortajada, que habían tantos saltos entre pasado y futuro que usted perdía un poco la concentración o finalmente quién era el narrador o narradora. Ya, ahora vamos a ver esa diferencia. Existen solamente dos tipos generales de saltos. Puedo saltar al pasado o puedo saltar al futuro. Que quede súper claro eso. Quiero hacer un salto temporal en un libro, en una película, lo que yo quiera consumir artísticamente, puedo ver un salto al pasado o un salto al futuro. En el caso del pasado, y acá vamos nuevamente con estos conceptos que sí pueden ser un poco más difíciles de entender, el salto al pasado se llama analepsis, ¿ya? Y el salto hacia el futuro se llama prolepsis. De todas maneras, lo coloqué ahí en la pantalla, pero que usted no se confunda. Primero, analepsis, salto al pasado. Número 2, prolepsis, salto al futuro. En el caso de saltar al pasado, bueno, en ambas tengo dos opciones y son muy parecidas entre sí. Por eso, ojo con los nombres para que no se confunda. Tengo dos opciones. Si yo voy al pasado, tengo algo que se llama raconto y flashback. Son cosas que usted también vive en su día a día. ¿Más de alguno habrá tenido un flashback de la nada? ¿O habrá sentido que esto ya lo vivió? Ya voy a ver el chat. Un déjà vu. Claro, algunos lo conocen como un déjà vu. Aunque técnicamente son conceptos distintos, pero bueno, no importa. Ya, The Witcher también me han dicho mucho que... no puedo hablar hoy día. Tengo que conocerlo y no lo he hecho. Ya, pero según Pedro,
sí sirve ese ejemplo, porque narra la línea del tiempo pasado y futuro, siendo que las dos se encuentran en un momento. Ya, creo que me dijeron que Dark utiliza lo mismo con el tema de los tiempos, estos saltos futuros y finalmente se encuentran. Y ya. Y ahí leí sus mensajes. Hasta el momento, ¿hay alguna duda? Todavía no lo explicamos, solamente quiero que tengan claro eso. Cuando ustedes escuchen el concepto anacronía, porque se dice mucho, y mucho especialmente en las películas de superhéroes, que se habla de anacronías en el tiempo, o de películas o series de ficción también. Mucha anacronía en el tiempo, anacronía en el tiempo. Ya, anacronía significa salto temporal. Y tengo la opción salto hacia el pasado o salto al futuro. Pasado, analepsis, salto al futuro, prolepsis. En el caso de la analepsis tengo el reconto y el flashback. Y lo voy a explicar así como súper sencillo y la definición igual está ahí. En el caso del reconto, yo vuelvo al pasado pero muy brevemente. ¿Ya? Y en el caso del flashback, vuelvo al pasado, pero... no, perdón. ¿Lo dije bien o me confundí? No, profe, era al revés. Yes. Vuelvo a explicar nuevamente. En el caso del reconto, vuelvo al pasado, pero de una forma extensa. Por lo tanto, explico muchas acciones que pasaron en un pasado. En el caso del flashback, por el contrario, yo vuelvo al pasado, pero es un retroceso súper breve. Es un recuerdo súper corto. Por ejemplo, uy, qué bueno los ejemplos que me están dando por interno, pero ¿por qué lo hacen por interno? Ya, en el caso de BoJack, que es mi serie favorita, de hecho, ahí Katsumi le ha hecho el agua, usted que lo dio, qué bueno La que... conozco. Qué buena serie, por Dios, es mi serie favorita. En el caso de BoJack, sí, también se da analepsis y constantemente viajan al pasado para explicar por qué el caballo está tan deprimido. Y hay recuerdos que son muy lentos, es decir, que nos hablan más de alguna acción, que en este caso sería un raconto, o si no, hay recuerdos muy breves, que es una pura situación que uno recuerda rápidamente. Por ejemplo, usted puede estar, no sé, en la clase en vivo y de la nada se acuerda de una vez cuando su compañero se cayó en la sala. ¿Ya? Si usted tiene Sí. si usted tiene ese recuerdo rápido, de la nada, que viene a su mente, estamos hablando de un flashback, porque es abrupto, es rápido y pasa rápidamente. Eso es un flashback. Es casi como un recuerdo de Vietnam, literalmente, así de rápido. Usted recuerda un trauma súper rápido. En el caso del raconto, es distinto, porque yo comienzo a recordar mi pasado, pero me quedo pegado. Diferencialo de esa forma. Raconto, me quedo pegado. Me quedo pegado en este recuerdo y comienzo a pensar en acciones, situaciones. Por ejemplo, usted a las 3 de la mañana no puede dormir y comienza a pensar en todos los errores que cometió en su vida. Ya, eso es un raconto, porque comienza a pensar en muchos errores que cometió, muchas cosas. Pero si usted simplemente de la nada está haciendo algo, está en su pieza o está almorzando con su familia y se le viene un recuerdo a su cabeza rápido, eso es un flashback. ¿Ya? Yo siempre el flashback me lo recuerdo a mí misma como como recuerdos de Vietnam, como se muestra en las películas. Empieza a tener como imágenes muy breves de lo que vivieron. Ya, eso es un flashback. ¿Y hasta el momento hay alguna duda? Y Pedro, sí. Exactamente lo que usted me dice, que es como finalmente que yo estoy recordando cosas, pero me quedo pegado en el recordar. Eso es un recuento. Por ejemplo, y acá vamos al texto que usted tenía que leer para que esto quedara más claro, en caso que no conozca estas películas, series, etc. En el caso de El socio, de Genaro Prieto, el segundo capítulo, él tiene un raconto, porque él aparece luego de una fiesta, acostado en su cama, no sabe cómo llegó ahí, y comienza a recordar todas las cosas que vivió en la madrugada, que hicieron que luego de esa fiesta apareciera de la nada en su pieza acostado. Ya, eso es un raconto. En el caso del flashback,
es distinto y también está presente en este mismo texto del socio, el raconto, perdón, el flashback, que está en el primer capítulo, que ahí aparece como capítulo 2, cuando él recuerda lo que vivió con su ex compañero. ¿Ya? Nuevamente, tenían que leer ese texto para que lo recuerden. ¿Y por qué? Porque ellos se reencuentran, comienzan a hablar de un posible negocio, su compañero del colegio, que bueno, ahora ellos ya son adultos, pero su compañero del colegio era súper tramposo, siempre hacía cosas, eh, siempre quería salirse con la suya y era extremadamente astuto. Entonces él se mantiene todavía así en la adultez. Y por lo tanto el personaje principal tiene flashback recordando de cómo una vez incluso para comer más helado y no pagarlo, colocaron una mosca en él. Y eso es un flashback, es un recuerdo rápido. Y él inmediatamente después el narrador vuelve al pasado, perdón, al presente. Y ya, súper bien, Pedro. Sí, súper bien. Entonces, en el caso del raconto, es una versión más extensa del flashback. Es mucho más extenso. Ya, en el caso de la prolepsis, y acá va a ser más fácil que lo entienda porque ya entendió lo anterior, acá esto se repite, pero tienen nombres distintos. Prolepsis, tengo la premonición, ¿ya? Nuevamente estoy hablando de saltar al futuro. Por lo tanto, en la premonición, yo voy a saltar al futuro, este narrador o narradora que está contando la historia va a saltar al futuro y nos va a narrar extensamente las cosas que van a pasar. Extensamente. ¿Ya? En el caso del flash forward, hoy que suena extraño eso, pero ojo con confundirse con el flashback, es un salto temporal hacia el futuro, pero extremadamente breve. ¿Ya? Nuevamente, es exactamente lo mismo que hablamos antes, simplemente que ahora estamos hablando de saltos al futuro. Entonces, en el caso de un flash forward, yo hago un salto temporal al futuro muy breve. Por ejemplo, que estoy realizando una acción y de la nada el narrador quiere mostrar en qué puede terminar esto. Y por lo tanto va a ser un pequeño salto al futuro para mostrar mi versión del futuro. E inmediatamente va a volver al presente en su narración. En el caso de la premonición, va a ser un poco distinto porque se va a quedar pegado o pegada ese narrador o narradora contándonos lo que va a pasar en un futuro. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de la a ver, ejemplo de premonición. La profe, es que había una serie que a veces más Soy Luna y así, series muy infantil, pero no. Y bueno, la cosa es que la tipa, la personaje principal, dormía y tenía como un sueño con lo que le había pasado antes, pero después, pero esto estaba conectado como con el futuro, y ella soñaba como lo que iba a pasar, y después eso pasaba. Ya, y de hecho, de hecho, cotidianamente la premonición se conoce como lo dice su compañera, de esa forma, que es casi como adivinar un hecho del futuro, ahí como dijo Silvia en el chat, es como adivinar algo que va a pasar. Y muchas personas dicen en la vida real que de verdad viven esto y, por ejemplo, que tienen sueños con premoniciones. Y en este sueño en forma extensa ven muchos acontecimientos que luego se terminan cumpliendo. ¿Ya? Eso es una premonición y de hecho mucha gente dice que lo vive realmente o lo utiliza. De hecho posiblemente sus padres, su familia, su tío, su abuelito, no sé, utilicen la palabra premonición. Como, ay, tuve una premonición, yo sabía que esto iba a pasar. ¿Ya? Así que simplemente tienen que hacer esa diferenciación bien en el tema de los conceptos. Analepsis, voy al pasado. ¿Qué puedo hacer en el pasado? Puedo volver brevemente o largamente. Si quiero volver largamente y explicar todo lo que pasó realmente en ese pasado, estoy hablando de un raconto. Si yo quiero volver al pasado, pero rápidamente, es simplemente un recuerdo, un trauma de infancia que me pasa como mentalmente, un recuerdo de Vietnam, no sé, usted en su ansiedad de repente recuerda algo que hizo hace mucho tiempo. Bueno, eso puede ser un flashback.
porque es un recuerdo súper breve e inmediatamente usted vuelve en sí, vuelve al presente. En el caso de la prolepsis, es un salto, al contrario, al futuro. Y si es un salto al futuro, puedo tener una premonición, es decir, ver los acontecimientos que me van a suceder, pero de una forma más extensa, o puedo hacerlo en forma súper breve. Por ejemplo, como un flash forward, usted esté en el colegio, esté estudiando, y de la nada tengo un flash forward de usted imaginándose en la universidad. ¿Ya? De hecho, y por ahí en otro curso también me hablaron de destino final, pero no lo podría confirmar porque yo no veo esas cosas, porque me da miedo. Así que si alguien lo puede confirmar, sería genial. En el caso si termina siendo una premonición o un flash forward. Ya, ¿hay alguna duda hasta ahora? ¿No? Ya, en el caso del texto que usted debía leer para que esta clase no fuera tan difícil para usted de los conceptos, o en caso que no conociera ni series ni películas, o no las referencias que estamos utilizando ahora con sus compañeros y compañeras, tenía que leer el texto del socio. Y en el caso del socio, se realizan viajes solamente al pasado, las analepsis. Y se presenta primero un flashback de cómo él retoma el contacto con un ex compañero y comienza a recordar eventos pequeños que tuvo con él, que le recuerdan que era una persona súper tramposa. Y también presenta un raconto, casi al final de la historia, porque él se va de fiesta con este compañero, pero no sabe qué pasó en esa noche. Y ahí él comienza a recordar el pasado y se detiene mucho en eso para ver detalle por detalle cómo terminó llegando a su cama. Y eso vendría siendo un raconto. Ya, si no tienen dudas, y nuevamente, si usted está entendiendo esto, siéntase orgulloso y orgullosa porque es la materia más difícil de la asignatura, se lo aseguro. Si usted entendió esto, ya, felicítese, tiene que agarrar un lápiz y su cuaderno y hacer su propio diploma de que está pasando de curso, porque esto era lo difícil. Y si usted lo entendió, soy una muy buena profesora. No, y también usted es un muy buen estudiante, ¿ya? Ya, de todas maneras, si tienen dudas, me avisan o me mandan un mensaje interno ahora antes de cortar la videollamada. Felicitaciones a todos los padres. Ya. Recordatorios breves, solamente para que no se le vaya esta idea. Recordatorio, tiene que estar leyendo, ¿ya? No importa lo que usted vaya a leer. Puede ser Edipo Rey, como me están hablando ahí por interno, o puede ser sin recreo, no importa. Yo tengo una evaluación preparada para cualquiera de esos dos textos. Y le aseguro hasta el momento que posiblemente, hasta el momento le puedo adelantar, no lo he confirmado, pero puedo adelantar que puede ser una evaluación oral. ¿Ya? Posiblemente no sea escrito, posiblemente no sea un formulario. Así que ojo con eso porque yo tengo que ver su carita antes de que termine el año. Ya, voy a ver los mensajes internos que me están mandando entonces. Respecto al tema de destino final, ahí Daniel nos dice que sí sirve ese ejemplo. En una parte el tipo está durmiendo en el bus y sueña con la muerte de cada persona. Tiene razón, he visto eso en el trailer. Comienza a imaginar la muerte de cada persona, la sueña y luego se van cumpliendo esas muertes. Tengo entendido. De hecho, lo intentan evitar y se cumple igual. Ya, eso también era un ejemplo súper bueno de las prolepsis. Ya, por interno también me dicen que hay una película que se llama La hora de tu muerte, porque siempre ven esas cosas. La protagonista principal finge su muerte para que una aplicación deje de molestarla y quede por cumplida realmente su muerte. Pero la aplicación no es pinche estúpida y nota que realmente no está muerta y comienza nuevamente la cuenta regresiva para que ella muera. Ya. Oye, que me da ansiedad esas películas. Ya. Ya. Respecto a cambiar de libro, usted lo puede hacer cuando se le dé la gana. Si usted está leyendo Edipo Rey y ya no le gustó, cambie inmediatamente. Ya, están hablando más de películas de terror que voy a ignorar.
Ya, y que las voy a ignorar porque son de terror y por lo tanto me dan miedo. Ya, por favor, recuerden que de aquí al 30 de noviembre vamos a hacer algo respecto a la lectura complementaria, actividades pequeñas o la actividad final. Así que por favor tiene que estar preparado o preparada 30 de noviembre. ¿Cuánto queda? Gente que sabe de calendarios y matemáticas, ¿cuánto queda? ¿Como 2 semanas, creo? 10 días. Y ahí había una persona que sí sabe matemáticas, 10 días. Entonces, por favor, póngase las pilas porque es el último libro, es el último libro. Y por último, último recordatorio, cumpla la meta que usted mismo y misma se impuso el día viernes. Se impuso mentalmente cuando vimos la clase de esto de planificarse para cumplir un objetivo de aquí a un mes, o la meta que usted me mandó por correo para justificar un trabajo. No lo deje solamente como una obligación, usted tiene que sí o sí cumplir esa meta, porque si no su cerebro va a entender que usted no está cumpliendo cosas. Así que ojo con eso. ¿Ya? Y, ay, me encanta. Voy a guardar esa referencia cuando me pregunten por Edipo Rey. Ya, ¿y 10 días para qué, Pedro? Para lo que estábamos hablando ahora, la evaluación del libro. Sí. Así que por favor, póngase las pilas. Ambos libros los puede leer solamente en un día. Solamente en un día o solamente en el fin de semana. ¿Ya? Uy, quieto. Ya, así que eso. Ya, así que eso, chiquillos y chiquillas, creo que no hay dudas. Montserrat me está echando, está diciendo adiós. Así que ya. Eso, chiquillos y chiquillas, que estén muy bien. Nos vemos en la próxima clase. Adiós. Muchas gracias por entender todo. Eso espero. Adiós.